que se hace sentir el peso internacional que viene teniendo, clasificando a los últimos mundiales y haciéndole saber a Canadá que pasa esto, ¿no? Que vos podés llegar, pero si un equipo juega un poquito menos y te hace un gol, te va a terminar ganando igual. Sin embargo, lo siento en cuanto a la manera y la intención de ganar el partido y quien se ha impuesto más. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más, una vez más, en una situación más, aquí en el canal, hablando del Mundial de Qatar y en este caso haciendo un análisis en caliente. Si acaba de finalizar hace minutos nada más Canadá-Bélgica, Bélgica-Canadá, y estamos aquí para dar un análisis de lo que ha sucedido, porque a mí por lo menos no me ha gustado lo que he visto y claramente estamos aquí para poder expresarlo frente a ustedes. Y si ustedes vieron el encuentro o pudieron ver aunque sea un resumen, podrán también comentar con nosotros qué les pareció el encuentro entre estas dos selecciones y obviamente la que para mí por lo menos va a ser la revelación, si no ya lo está demostrando en este mundial, que va a ser la selección norteamericana, es la selección canadiense. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse a nuestro canal, acá abajo botón rojo para suscribirse, también tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos que nosotros estamos haciendo y obviamente vayamos con todo el análisis entre Canadá y Bélgica, Bélgica y Canadá, por la primera fecha de Qatar 2022. Bien, primero me gustaría arrancar hablando de lo que ha sido el encuentro, de lo que ha sido el partido, para luego pasar un poco a los números y a las estadísticas para que vean que yo me estoy basando en algo y que no estoy loco por lo que he estado viendo y obviamente que los datos me van a respaldar. Pero sin embargo lo que hay que hablar es del encuentro primero, que ha sido un partido muy interesante, con muchas llegadas, con muchas emociones desde el minuto 1 al 0. Canadá siempre proponiendo, siempre tomándole el balón a Bélgica, proponiendo y siendo protagonista del partido con mayor cantidad de llegadas, tratando de marcarle y tratando de desestabilizar a la selección europea, que hoy es ranking número 1 en el mundo y que claramente es de las mejores selecciones en este mundo, también basándonos en el Mundial de Rusia 2018. Y claramente que lo ha hecho la selección canadiense, no le tuvo ningún tipo de respeto, propuso, trató de convertir y no se le ha dado. Desde el minuto 10 aproximadamente que se ha cobrado el penal a la selección canadiense, donde Alphonso Davies lamentablemente no pudo marcar, atajó Thibaut Courtois, uno de los mejores también arqueros del mundo, y aquí nuevamente recalcamos esto, ¿no? Que son algunos de los mejores del mundo y claramente tienen razón. Atajó Courtois, Alphonso Davies no pudo marcar su gol para Canadá. Y sin embargo uno diría, bueno, acá obviamente Canadá al errar o a malograr un penal bajaría el rendimiento. No, todo lo contrario, seguía llegando, seguía yendo, Courtois seguía parando las que iban al arco por lo menos, y las que se iban cerca obviamente que también generaban expectativa en el público de que Canadá podía quebrar el cero, de que Canadá podría estar ganándole a Bélgica, pero no fue así. Bélgica obviamente con sus torneos internacionales encima le ha hecho saber a Canadá que necesita de eso, porque Canadá insistió, Canadá fue todo el primer tiempo y no se le dio, y en una jugada ya finalizando el primer tiempo, a los 44 minutos, 45 minutos de partido, aparece un pelotazo largo que Batshuayi aprovecha en esas desatenciones mínimas, ínfimas de la defensa canadiense y marca el 1-0 antes de irse al entretiempo. Bélgica se iba 1-0 a descansar y le faltaban 45 minutos nada más para poder soportar frente a Canadá, que era un equipo intenso, un equipo que iba, un equipo que buscaba y que no podía frente a la selección de Bélgica y frente a Thibaut Courtois, el arquero con el cual van a soñar todos. De eso estoy seguro, porque atajó hasta lo inatajable. Canadá iba y Canadá se encontraba con Courtois, era como jugar con una pared y no podía marcar, porque en el segundo tiempo fue igual. Insistió, quizás con más cansancio, quizás con una Bélgica ya más tirada a buscar los espacios de contra, a salir de contraataque y encontrar algún ataque posible para poder liquidar el partido, pero jugó a su merced a partir de allí, ya que ganaba 1-0 y que eso le daba la ventaja de poder jugar con las ganas y obviamente la desesperación de la selección canadiense, que es más novata en todo esto en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, terminó por finalizar el encuentro, no se le dio, no pudo, ya al final
mucho cansancio hacía que baje el rendimiento Canadá, no pudo atacar tanto como lo hizo de manera muy intensa en el primer tiempo y finalizó con el encuentro 1-0 para Bélgica. A mi parecer, muy injusto. Canadá merecía el triunfo y si no era el triunfo, por lo menos el empate, pero no que ganara Bélgica, porque claramente no demostró lo mismo que la selección norteamericana para poder llevarse el triunfo, para poder llevarse los 3 puntos. Lo que me deja por otro lado tranquilo, hablando del grupo en general, es que Croacia y Marruecos han igualado y no han presentado un nivel superlativo como algunas otras selecciones, como hemos visto de España, quizás también de Francia, de Inglaterra. Es un grupo muy pero muy parejo que se va a disputar hasta la última fecha seguramente y que van a estar luchando todos. Sin duda alguna que hoy Bélgica es el puntero con 3 unidades, abajo lo siguen Croacia y Marruecos con 1 punto y que Canadá no tiene ninguno de esta última, pero sin embargo jugando de esta manera, si termina de poder concretar una situación de gol por partido, yo creo que se le va a complicar bastante a los rivales y después veremos cómo sigue esto, ¿no? Si Canadá logra revertir esta situación, logra sobreponerse a esta derrota que seguramente ha golpeado por cómo se dio y por cómo lo veían los jugadores canadienses en el campo y como lo veía el resto del mundo, ¿no? Increíblemente que Canadá le dominara el partido a Bélgica. Sin embargo, hoy por hoy está última y bueno, esperaremos obviamente a la segunda fecha y cómo siga este grupo, porque yo no la daría por muerta ni de casualidad, y hasta incluso me gustaría verlo entre las primeras 2. Vamos a hablar un poco de las estadísticas para que vean que no estoy mintiendo en ciertos datos, ¿no? Los tiros, 22 tiros para Canadá y 9 solamente para Bélgica. Al arco han sido 3 y 3. Han estado igual de certeros los dos para apuntar al arco. Luego la posesión la ha ganado por mínimas diferencias, pero bueno, en fin, la ha terminado ganando Bélgica con 54 contra 46 de Canadá, que podría haber sido un poquito más directo a la hora de atacar y no tener tanta cantidad de posesión. Lo mismo para los pases, mayor cantidad para Bélgica. En cuanto a la efectividad de los pases, igual, 82% para los dos. Luego, en cuanto a fulls, a tiros de esquina y todo, bastante similar también. Entonces, lo hace un partido bastante equilibrado y hasta incluso por momentos superior Canadá y por momentos, con otros datos, superior Bélgica. A mi parecer, a mi modo de ver el juego, merecido era para Bélgica, para Canadá, pero Bélgica obviamente se termina llevando el triunfo y esto es lo que para mí lo hace injusto. Ustedes obviamente como yo pueden opinar acá abajo en los comentarios, me encantaría que pongan su opinión, cómo vieron este encuentro, si realmente vieron que el triunfo de Bélgica es justo. No diga que... A ver, es justo el triunfo de Bélgica porque se hace sentir el peso internacional que viene teniendo, clasificando a los últimos mundiales y haciéndole saber a Canadá que pasa esto, ¿no? Que vos podés llegar, pero si un equipo juega un poquito menos y te hace un gol, te va a terminar ganando igual. Sin embargo, lo siento en cuanto a la manera y la intención de ganar el partido y quien se ha impuesto más, lo sentí más por el lado canadiense. Ustedes también pueden poner acá abajo quién les pareció, si está bien el triunfo para Bélgica, si creen que merecía ganar Canadá, si el empate hubiese sido justo también, todo obviamente que lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, así que espero que les haya gustado. Si es así, se suscriban a nuestro canal, acá abajo botón rojo para suscribirse, también tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, muy pero muy importante que lo hagan si así lo quieren y si así lo desean. Dejen ese enorme like si les gustó el video, si quieren más análisis de estos con más partidos también, comenten qué les pareció, como ya les dije, quién creen que mereció ganar, todo lo que ustedes quieran aportar sobre el partido que también hayan visto, acá abajo lo pueden hacer. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.